Hoy retomamos eh, unas charlas como las que veníamos haciendo antes de la excepción de los últimos tres videos. Y es que hoy quiero hablar empieza con, con el por qué. Y es que ese por qué es la disciplina de escuchar tu motivación interior. Vivimos en una época donde muchas personas saben exactamente cuánto quieren ganar, qué cargo desean ocupar o qué imagen quieren proyectar, pero muy pocos saben responder con honestidad a una pregunta mucho más importante. ¿Por qué hacen lo que hacen? Y no me refiero al discurso que se aprende. No hablo de la respuesta automática que damos en entrevistas, en reuniones o en redes sociales. Hablo de ese motivo profundo que permanece incluso cuando nadie está mirando. Ese motor silencioso que sigue ahí cuando desaparecen los aplausos, el reconocimiento o los resultados inmediatos. Por eso existen ciertas preguntas que debemos atrevernos a enfrentar sin máscaras, sin evasivas y sin necesidad de aprobación externa. ¿Qué es lo que verdaderamente te apasiona? ¿Y en qué actividades pierdes la noción del tiempo? ¿Qué tareas realizas que te dejan una satisfacción silenciosa, incluso cuando nadie sabe que las hiciste? ¿Qué temas investigas constantemente por iniciativa propia? ¿En qué momentos sientes que eres más auténtico contigo mismo? Mm, y quizás una de las más reveladoras eh, es si tuvieras un día completamente libre, sin presión, sin obligaciones y sin expectativas ajenas, ¿cómo lo vivirías realmente? Esa pregunta, esas preguntas parecen simples, pero no lo son, porque obligan a detener el ruido, obligan a separar lo que deseas de lo que aprendiste a desear. Y esa diferencia cambia completamente el ritmo de una vida. Muchas personas viven agotadas, no porque trabajen demasiado, sino porque pasan años enteros desconectadas de su motivación intrínseca. Trabajan por aprobación, avanzan por miedo, compiten por compasión o por comparación, construyen metas que nunca eligieron conscientemente. Y tarde o temprano aparece ese vacío, un vacío extraño, porque desde afuera todo parece funcionar, pero algo dentro, algo perdió sentido. Ahí es donde comienza la verdadera crisis moderna, la desconexión con el propósito. Simon Sinek lo resumió de una manera brillante y dice, empieza con el porqué, pero debemos entender algo importante. El porqué no es una frase bonita para poner en una presentación corporativa. El porqué es dirección, es identidad, es coherencia. Cuando una persona descubre con claridad qué la mueve internamente, deja de depender tanto de recompensas externas para mantenerse en acción. Y créame que eso transforma completamente su manera de trabajar, de liderar y hasta de vivir. Porque entonces ya no actúa solamente esperando un salario, un reconocimiento, atención o validación. Actúa porque lo que hace tiene sentido para esa persona. Y cuando algo tiene sentido, la disciplina deja de sentirse como un castigo.
quiero ser muy honesto, yo también tuve momentos donde confundí productividad con propósito, y lo he dicho muchas veces. Momentos donde el calendario estaba lleno, pero internamente sentía que algo esencial faltaba. Recuerdo una etapa particularmente exigente en proyectos empresariales y tecnológicos. Todo avanzaba, los indicadores se cumplían, las responsabilidades crecían, pero había una sensación silenciosa de desconexión. Entonces fue allí donde entendí algo importante. Estar ocupado no significa estar alineado. Y esa diferencia puede cambiar la calidad completa de nuestra vida. La salida no apareció de forma emocional ni mágica. Apareció cuando decidí volver a hacerme preguntas incómodas. ¿Qué actividades me daban energía genuina? ¿Dónde sentía claridad mental? ¿En qué conversaciones me sentía completamente presente? ¿Dónde podía aportar valor real sin sentir desgaste permanente? Y la respuesta comenzó a repetirse. Transformación humana con propósito. No solo tecnológica, no solo empresa, no solo resultados, sino ayudar a que las personas entiendan que el verdadero desarrollo ocurre cuando alineamos capacidad, conciencia y dirección. Porque una vida sin propósito y sin propósito claro termina siendo administrada por las expectativas de otros. Y eso es extremadamente peligroso. Hoy vemos personas exitosas externamente, pero emocionalmente agotadas, profesionales brillantes que perdieron entusiasmo, empresarios que construyeron negocios enormes mientras destruían su tranquilidad interior, jóvenes que vivían comparándose permanentemente sin saber realmente qué deseaban construir. Por eso estas preguntas importan tanto, porque la motivación intrínseca no se compra, no se impone, no se copia, se descubre. Y descubrirla requiere silencio, honestidad y mucha valentía. Hay señales muy claras cuando una persona está conectada con su motivación profunda, y es que una de ellas es que puede sostener el esfuerzo incluso cuando el reconocimiento tarda. Otra señal es que aprende constantemente sin necesidad de una obligación externa. Y quizás la más importante, encuentra sentido incluso en el proceso difícil. Pero cuando haces algo alineado con tu esencia, los obstáculos dejan de verse únicamente como sufrimiento. Se convierten en parte natural del crecimiento. Eso no significa romantizar el esfuerzo. No significa vivir sin cansancio. No significa amar cada minuto del proceso. Significa que existe una razón suficiente, fuertemente o extremadamente fuerte para continuar. Y eso lo cambia todo. Eh, Resulta que la motivación extrínseca funciona, pero tiene límites. El dinero motiva, el reconocimiento motiva, la aprobación social motiva, pero su efecto es temporal. Mm, Porque siempre vas a necesitar más validación, más resultados, más atención, más comparación. Entonces, la motivación intrínseca produce algo mucho más poderoso, estabilidad interior, porque nace desde adentro, no depende completamente del entorno. Por eso algunas personas continúan construyendo incluso cuando nadie las está observando, porque encontraron una razón personal para hacerlo. Y aquí va a aparecer otra verdad incómoda.
Muchas veces no evitamos estas preguntas porque no tengamos tiempo. Las evitamos porque intuimos que las respuestas podrían obligarnos a cambiar hábitos, a cambiar relaciones, a cambiar prioridades, a cambiar dirección. Y eso asusta. Salirnos de nuestra zona de confort asusta, porque es que vivir alineado exige responsabilidad personal. Tú no puedes seguir culpando el entorno cuando entendiste que te hace sentir vivo. No puedes seguir postergando eternamente aquello que sabes que tiene sentido para ti. Claro que necesitamos equilibrio. Claro que existen responsabilidades. Claro que no todos pueden transformar, no todo se puede transformar de un día para otro. Pero una cosa es avanzar gradualmente y otra muy distinta es traicionarte permanentemente. La autenticidad no es decir todo lo que piensas. La autenticidad es vivir de forma coherente con aquello que reconoces como verdadero dentro de ti. Y eso requiere coraje. Sí, y especialmente en una sociedad como que premia la apariencia más rápido que la profundidad. Por eso, por eso admiro profundamente a las personas que todavía son capaces de detenerse a pensar, de cuestionarse, de reflexionar, de observarse honestamente, porque ahí comienza la evolución real. No en la velocidad, no en la ansiedad constante, no en la hiperproductividad vacía, sino en la capacidad de entender quién eres realmente y por qué haces lo que haces. Y aquí quiero dejar una pregunta espejo muy concreta. Mm, si desaparecieran el reconocimiento, el dinero y la validación externa por un momento, ¿seguirías queriendo hacer aquello que haces todos los días? Respóndetela con honestidad, porque esa respuesta puede revelar mucho más de lo que tú te imaginas. Ahora bien, tampoco se trata de abandonar impulsivamente todo lo que haces. Eso sería irresponsable. Se trata de comenzar a construir espacios de alineación, pequeños espacios al principio. Quizás dedicar una hora diaria a aquello que verdaderamente te conecta. Quizás volver a estudiar un tema que siempre te apasionó. Quizás recuperar conversaciones profundas que habías abandonado. Quizás crear algo sin necesidad inmediata de monetizarlo. El propósito rara vez aparece en medio del ruido extremo. Generalmente emerge cuando empezamos a escucharnos nuevamente. Y aquí existe un paso mínimo que puedes hacer hoy. Y puedes comenzar hoy mismo. Toma una hoja, sin filtros, sin intentar sonar inteligente. Respóndete estas dos preguntas. ¿Qué actividades me hacen sentir más vivo? ¿Qué cosas hago únicamente por aprobación o presión externa? Nada más, solo esas dos. Esa simple diferencia puede abrir una conversación interna muy poderosa, porque el propósito no siempre llega con una revelación gigantesca. A veces comienza con una incomodidad persistente que finalmente decides escuchar. Y cuando una persona encuentra claridad sobre su porqué, sucede algo extraordinario. Recupera dirección. Ya no necesita compararse constantemente. Ya no necesita demostrar tanto. Ya no necesita correr desesperadamente detrás de todo. Empieza a construir con intención. Y construir con intención cambia la calidad de cualquier proyecto, empresa o hasta la vida misma. Por eso, nunca subestimes el valor de estas preguntas que te dejé.
Y no son ejercicios emocionales superficiales, son herramientas de autoconocimiento estratégico. Mm, Porque una persona desconectada de su propósito puede trabajar durante años sin sentirse realmente plena. Porque una persona alineada con su motivación profunda puede atravesar dificultades enormes sin perder completamente el sentido. Esa es la diferencia. Y quizás hoy sea un buen momento para detenerte unos minutos y preguntarte algo esencial. ¿Estoy viviendo desde mi verdad o desde la expectativa de otros? La respuesta merece toda tu atención, porque al final la calidad de tu vida dependerá menos de cuánto logres y mucho más de qué tan alineado estés con aquello que realmente da sentido a tu existencia. Y ahí comienza el verdadero liderazgo personal.